Así que esta temática va a ser titulada Hablemos de cosas reales. ¿Lo tienen? Primera Juan 1:1. Dice, quien está escribiendo es el apóstol Juan: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas les escribimos para que su gozo sea cumplido. Hay tanta cosa que tendríamos que hablar o que podríamos hablar acá, pero vamos a ir tratando de cortar un poco y hablar las cosas más significativas. Nosotros crecemos escuchando historias como la de había una vez, y entonces nos abría un mundo mágico a princesas, príncipes, dragones, héroes, etc. Pero en algún momento, en alguna doblada de la esquina, nos dimos cuenta que el mundo real no estaba tan compuesto así por princesas y por héroes, sino que en algún momento nos desengañamos con algunas cosas y empezamos a contemplar la realidad en la cual estamos inmersos. Pero algunas veces, en esta realidad que nosotros perseguimos, hay ciertas cosas que no nos calzan. Hay ciertas cosas que las encontramos muy reales. Y necesitamos algo real. Casi que no nos damos cuenta, pero desde adentro como que surge un deseo vehemente de encontrar cosas genuinas, cosas reales, cosas que no nos desengañen. Cosas que no nos dejen un sabor agridulce, que nos dieron algo por un lado, pero nos quitaron mucho más. Y lo reconozcamos o no, hay momentos en los cuales casi que lanzaríamos un grito barbárico pidiendo algo de realidad. Me hace acordar a un compositor llamado Freddie Mercury, que está muerto hace muchos años. Pero Freddie Mercury fue un gran compositor, un gran cantante, y él escribe en una de sus obras más conocidas. ¿Han oído hablar de él? Solo para tener un retorno. Perfecto. Freddie Mercury escribe y compone una canción que se llama Rapsodia Bohemia. Y esta canción comienza casi que es ese clamor barbárico. Y él hace esa pregunta: ¿esta es la realidad? ¿Esta es la realidad o es pura fantasía? No lo está escribiendo un tirifilo que se levantó de la siesta. Lo está escribiendo una persona que canta, toca y tiene el mundo rendido a sus pies. El oro y el moro está a sus pies. Y él ya llegó a la cumbre de su Everest y se está dando cuenta que en su Everest y lo que el mundo tanto prometía que podía darle no vale un pepino. Y está desengañado con las cosas del mundo. Entonces compone con su arte poético y dice: esta es la vida real. Esta es la vida real. Esto es una fantasía. Me siento como en un deslizadero. Y bueno, y ahí sigue, ¿no? Y es una canción muy rara, pero él está derramando su miseria. Está derramando su miseria a través de esa composición que queda para la historia. Lo mismo que más viejo, vamos a Santos Discépolo, que lamentablemente no fue un santo discípulo. Pero Santo Discípulo escribió el tango 1, que dice: uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a la infancia. Y también es una persona que se ha decepcionado y ha sentido que mordió el polvo de la derrota una y otra vez. Y en esta tarde de Halloween les voy a contar, apenas si me dan un minutito, les voy a contar un poco de dónde sale esto. ¿De dónde sale esto? El 2 de noviembre, de acá a pocos días, es el Día de los Muertos. Y esto, Halloween, tiene que ver con lo que es la víspera del Día de los Muertos. Y si bien se presenta como algo muy infantil, superficial, divertido, de disfraces, a nivel oculto es un día muy pesado, de los días más pesados a nivel de oculto del año. Y esto tiene su etimología hace muchos siglos. En la región celta de Europa había una creencia de que este día, esta noche, los espíritus de los muertos visitaban a sus familiares y en esa visitación
Si no encontraban que la mesa estaba servida con cosas que a ellos les gustaban, con regalos que a ellos les complacían, entonces les iban a arrojar una maldición. Esa era la enseñanza. Un pelotazo, pero un pelotazo tremendo, fenomenal. Los espíritus de los muertos volviendo. Miren, eso no es real. No es real. Ahora, se puede jugar con irrealidades. Se pueden tener irrealidades como si fuera algo real, pero no es real. Lo que es real es lo que dice la palabra de Dios, que una vez que cruzamos el umbral, no hay vuelta atrás. Ese umbral se cruzó una vez para no haber vuelta atrás nunca más. Pero algunas personas, evidentemente de influencia, que tienen una voz que tiene peso, les hace creer a las personas que este día vienen los espíritus de los muertos. Entonces manipulan a la gente y la gente empieza a preparar cosas ahí, se hacían grandes hogueras para espantar a los espíritus, etc. Esa es la etimología del Halloween. El Halloween es precisamente eso. Por eso que los niños vienen disfrazados de muertos, vienen disfrazados de calaveras, de ese tipo de cosas, y dicen truco o trato: o me das algo, o me servís algo, o te arrojo una maldición. Que hoy día la maldición, ¿qué es? Algunos van con bombas de alquitrán. No sé si han tenido esa bendición de que las casas se las decoran con bombas de alquitrán o algunas otras cosas. Hasta ahí. Bueno, gloria a Dios. Entonces van con esa cosa, ¿no? Entonces, o me das algo o te la doy. Y así es Satanás. Satanás viene ofreciendo algo, como ofreciendo su amistad. Pero si yo no le doy mi amistad al diablo, que siempre pierdo siendo amigo de él, me da un castigo. Y esto no es real. Hermanos, esto no es real. Los paraguas abiertos no son reales, los martes 13 no son reales. Son irrealidades que a veces manipulan nuestra mente. Ahora, el apóstol Juan acá está tratando de enfocar otra irrealidad que les voy a contar brevemente. El apóstol Juan está diciendo lo que hemos visto y oído. Lo que era desde el principio. Es hermoso cuando venimos a Dios, porque en Dios encontramos algo que es desde el principio, algo que no cambia. Era en el principio, es ahora y seguirá siendo igual. Me suena una escritura que dice Jesucristo, ¿cómo es que dice? Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. La escritura dice en Santiago que en Dios no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es y es siempre igual. ¿No nos da alegría cuando podemos encontrar algo que no cambia? No es, como decíamos, Mocedades, ese amor de hombre que hoy es y mañana no es. Este es un amor real, es un amor que está hoy, una presencia que está hoy y está siempre. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído. Y después dice lo que hemos contemplado. A mí me gusta dibujar. Creo que lo hago bastante bien, pero en realidad no es para ufanarme. Es porque le he dedicado mucho tiempo. Me apasiona dibujar y le he dedicado mucho tiempo. Y cuando nosotros somos capaces de dibujar algo como no es porque tenemos una mano prodigiosa, no es porque tenemos un lápiz mágico, es porque sabemos contemplar las cosas. Sabemos contemplar las distancias, las proporciones, aprendemos a contemplar, aprendemos a ver las cosas. Y alguien dice, ¿cómo dibuja este? En realidad sí, dibuja, pero lo que está diciendo con sus dibujos es que ha aprendido a contemplar, ha aprendido a ver las cosas como son realmente. Y cuando contemplamos a Jesucristo como es realmente, entonces empezamos a contemplar algo maravilloso. No es una mirada a la pasada, es una contemplación. Y ahí dice después lo que palparon nuestras manos. Lo que palparon nuestras manos. ¿Por qué dice esto? Porque en aquel momento había una filosofía que decía, disculpen, quizás con esto soy un poquito denso, pero no lo voy a hacer para aburrir. Permítanme ser un poquito denso con algo de antaño para poder aplicarlo y atornillarlo en nuestras mentes y nuestros corazones, porque hay algo importante acá. En aquel momento había una filosofía de vida que decía que todo lo tangible era malo, todo lo corporal era malo. Por eso es que
ese tipo de cosas se filtran en la iglesia. La iglesia es como un barco que tiene que estar en el agua, que es el mundo, pero el mundo no puede estar en el barco. La iglesia está en el mundo, pero el mundo no debe estar en la iglesia. Por ejemplo, cosas que hay en el mundo, ¿cuáles son? El materialismo. El materialismo puede estar en el mundo, pero no debería estar en la iglesia. El consumismo. Yo qué sé, un montón de filosofías raras. Y entonces en aquel momento la iglesia estaba rodeada de un agua que decía que todo lo material, todo lo tangible era malo. Entonces, esto parecería que no afecta, pero cada vez que nosotros tenemos una irrealidad en nuestra mente y cada vez que nosotros creemos algo que no es real, va a tener consecuencias en lo práctico. Lo que yo acepto como verdad en mi mente, aunque sea irreal, va a tener consecuencias en lo práctico. Entonces, como esta gente decía que lo material era malo, esta gente decía que Jesucristo jamás había podido estar entre nosotros como un ser humano de carne y hueso. Por eso que esta carta dice varias veces que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, que Él vino, y por eso dice que lo palparon porque era una persona que se podía tocar. No es que la materia es mala, eso es un concepto, una realidad que inventaron otros. Pero ¿qué pasa? ¿En qué termina esto? Estas personas que decían que la materia era mala, decían que la materia y el espíritu no tienen nada que ver. O sea que uno se tiene que preocupar por el espíritu y no tiene relación ninguna con la materia. Entonces la materia o lo corporal puede terminar haciendo cualquier cosa que no tiene repercusiones en la vida espiritual. Entonces, ¿a qué deriva eso? Deriva en la inmoralidad. Deriva en que estas personas vivían vidas inmorales, caían en cualquier tipo de desmanes inmorales, argumentando que la materia ya era mala y que no tenía nada que ver con el espíritu. Por eso es que el apóstol Juan está diciendo: eso no es así, esa es una irrealidad, y vamos a hablar de lo real, porque las irrealidades que yo acepto en mi mente tienen consecuencias en la vida práctica y viceversa. Cada vez que yo veo una irrealidad en mi mente, es una idea que se va a derivar a la práctica y la práctica va a reforzar la idea y es un círculo vicioso. Y para terminar este pensamiento, y ahora sí lo vamos a llevar a la aplicación nuestra, ¿saben cómo se llamaba esa filosofía en aquellas épocas? Se llamaba gnosticismo. Y el gnosticismo significa conocimiento. Satanás inventa cosas, es un mentiroso. No es que él aprendió a mentir, él es mentiroso y es el padre de la mentira. Y cuando inventa cosas, después le pone nombres rimbombantes, nombres que hasta parecen, wow, son lindos nombres. Y ese tipo de cosas tiene consecuencias en nuestra vida. Y el nombre lindo, gnosticismo, wow, como que suena, un poco de respeto, qué nombre bárbaro, gnosticismo. Y además lo que significa es conocimiento, tener conocimiento. ¿Quién no quiere conocer las cosas? Pero ese conocimiento es irreal y nos termina decepcionando. Por ejemplo, para llevarlo a nuestros días, imagínense que yo tuviera una realidad que me hace creer que puedo entrar a la jaula de los leones en el zoológico. Si ustedes buscan en YouTube, seguramente van a encontrar, porque yo he visto en algún momento, videitos que dicen cosas así: idiotas que se atrevieron a desafiar a animales salvajes o algo así. Van a encontrar. Y es insólito cómo hay gente que en su mente se cree en la realidad de que se meten en la jaula de un oso salvaje o de un león que no está domado, y bueno, y que se meten y que lo van a acariciar como si fuera un cachorrito. Y bueno, y ahí están las imágenes. Si ustedes tienen el estómago para verlo, eso está en YouTube. Y ahí están las consecuencias. Esas irrealidades en las que yo entro, me llevan a prácticas que me devuelven a la verdadera realidad, pero me devuelven deteriorado, me devuelven machucado, me devuelven herido y a veces me devuelven muerto. Pero el nombre de esas irrealidades generalmente es bonito. Por ejemplo, y ahora sí venimos a nuestra realidad. Por ejemplo, el nombre amor libre. Wow,
Es un nombre espectacular, ¿eh? Amor libre. ¡Wow! ¿Quién no quiere amor libre? Pero sabemos a qué se refiere. A vivir la vida loca. Vamos con la vida loca. Y entonces cuando nos aventuramos en esa supuesta realidad, esa realidad nos termina deteriorando, nos devuelve a la verdadera realidad, pero nos devuelve heridos, nos devuelve habiendo perdido la santidad, habiendo perdido la estima, habiendo perdido incluso una familia, habiendo lastimado a otras personas, habiendo destrozado hogares, habiendo destrozado mi propio hogar, habiendo quizás promovido cosas como el aborto, que no es más que promover el asesinato y el holocausto silencioso que tanto tenemos en nuestro país hoy día. Y vivimos esas irrealidades, pero nos llevan a prácticas que nos terminan robando cosas. Y entonces acá el apóstol dice, vamos a hablar de cosas reales. Tenemos que volver a la realidad. O como personas que piensan, para ganar hay que apostar. Entonces esa es su realidad y se meten en los casinos, o se meten en los vicios, o se meten en hacer ciertas cosas que parecen y tienen toda una apariencia de algo, pero cuando nos metemos en esas irrealidades nos devuelven a la realidad deteriorados. Y acá el apóstol Juan dice, vamos a hablar de lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de Jesucristo. Vamos a hablar de Jesucristo. Y bueno, habría mucho para decir, pero quisiera redondear con un par de cosas más, si ustedes me tienen paciencia. Y una de ellas dice, la vida fue manifestada, versículo 2, y la hemos visto y testificamos, y les anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Testificar. Testificar no es solo hablar de algo. Yo no puedo hablar solamente de Jesucristo como estoy hablando de el Dante Alighieri, que una de nuestras hijas tiene mañana una prueba de literatura. Oren por ella, por favor, porque piensa que no le va a ir bien. Pero hablamos de cosas como de libros, como realidades totalmente ajenas. Yo no puedo hablar de Jesucristo así, porque no está así. No es esa la idea. Y Jesucristo, está hablando el apóstol de Jesucristo y dice que testifica, pero no está testificando como una cosa visual. Está testificando de algo que ha tenido un efecto en su vida. ¿Cómo era conocido Juan? ¿Cuál era el apodo que tenía Juan antes de conocer a Cristo? Ustedes lo saben. Y tenía un hermano, les doy una pista. Juan tenía un hermano llamado Jacobo. Y los demás tenían, y tenían los dos este apodo. Muy bien, Carolina. Varios lo saben, pero no sé si es que les entró la timidez o qué. Hijo del trueno. Ese apodo, ¿no? Qué caractercito que tendrían, ¿no? Hijos del trueno. No era uno, eran los dos. Estos se potenciaban. Me acuerdo una vuelta que el Señor iba pasando por una ciudad de Samaria y pidió alojamiento, y algunos de Samaria ahí le dijeron, no, acá no queremos que te aloje. Y entonces vinieron Jacobo y Juan y le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo y los consuma? Hijo de esto, eran bravos. Y el Señor, yo me imagino la mirada del Señor, muchachos, ustedes no entendieron, no entendieron todavía. No podemos estar prendiendo fuego a la gente porque no nos dieron una cama donde dormir. Entonces y eso que habían estado con el Señor mucho tiempo ya. Y el Señor los fue transformando. Ahora, este apóstol llamado en aquel momento hijo del trueno, ahora que es el apóstol Juan, ¿cuál es el apodo de él? Es el apóstol del amor. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Cuando nosotros experimentamos a Jesucristo como algo real, entonces nuestro ser cambia de adentro para afuera. Dios no nos pone un traje nuevo en nosotros, Dios pone un hombre nuevo en el mismo traje, que es lo que vale más. Juan fue transformado de adentro hacia afuera y de eso está dando testimonio, de eso está contando, de eso está testificando. Yo soy testigo del poder de Dios. Yo era ciego, pero ahora veo la luz radiante que me dio Jesús.
Estas cosas que Juan las está testificando, ¿para qué las testifica? ¿Para qué está contando esto? Las está contando para que vos y yo tengamos lo mismo. Y dice, estas cosas que les cuento es para que ustedes tengan comunión con nosotros. Parece medio, recuerdo las primeras veces que leí esto, me parecía un poco pedante, ¿no? Que alguien diga, te estoy diciendo esto para que vos seas como yo. Suena medio feo, pero en realidad sonaría feo si no está lo que viene a continuación, que dice, estas cosas les cuento para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas te las cuento para que tu gozo sea cumplido. No estoy contándote esto para que te hagas una imagen de mi vida o para que idolatres mi persona o para que pongas tu mirada en mí. Te estoy contando esto para que sepas que lo que me pasa a mí y lo que vivo yo y lo que disfruto yo está disponible para vos también. Está disponible para vos también. La mesa está servida. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor, que la mesa está servida para todo aquel. Me gustó el pasaje que leyó Enzo, y bueno, ¿cómo no nos va a gustar si es la Biblia, no? Pero ese pasaje del final del Sermón del Monte que dice cualquiera que edifica. Esto me encanta la verdadera inclusividad. Es para cualquiera. Dios no hace distinción de personas. Cualquiera que edifica y escucha mis palabras y edifica y hace lo que yo le digo, es como el que edifica sobre la roca. Es cualquiera. No hay distinción. No, pero yo ya tengo más de 40 años. No hay distinción. No, pero yo soy muy joven. No hay distinción. Cualquier raza, cualquier edad, hombre, mujer, es para cualquiera. No hay distinción. Es como la orquesta, no hay que pagarla, porque si alguien pagó por uno, gloria a Dios. Y el Señor Jesús siempre tiene más para darnos y nos llama a obedecerlo y a crecer. Y esto tiene repercusión. Hermanos, ¿quién te ha visto y quién te ve? Tiene repercusión en uno y tiene repercusión en la familia. Cuando yo obedezco a Dios, no solamente yo cambio, sino que mi familia también es transformada para la gloria de Dios. Tendríamos tanto tiempo, tantas cosas para contar, pero no da mucho el tiempo. Hay un escritor que quizás ustedes lo conocen y que ha escrito unos cuantos libros, quizás alguno de ellos está en la librería, en la biblioteca acá, se llama Josh McDowell. Su papá era un alcohólico y era un alcohólico feo, digamos, no de esos alcohólicos que vienen borrachos y se duermen. Este era un alcohólico de los que reventaban todo. Era mejor perderlo que encontrarlo. Y Josh McDowell creció con el odio mayúsculo hacia su padre. No podía odiar a nadie tanto como odiaba a su padre. Pero un día, aunque él ya era profesor universitario, había un montón de cosas que no las tenía resueltas, entre ellas su relación con Dios. Pero un día tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y cuando él tuvo el encuentro con el Señor Jesús, ahí su odio fue transformado en perdón. Y fue y lo encaró al padre y le dijo: papá, si había una persona a la cual yo quería matar y odiaba con todo mi corazón, eras vos. Pero hoy vine a decirte que te perdono y que te amo y que Dios te ama, que es lo más importante. El padre quedó tan conmovido por las palabras de este hermano que el padre se convirtió, pero como ya el vino o el alcohol había deteriorado tanto su ser, desde que él se convirtió hasta que se murió, creo que pasaron, no recuerdo de memoria ahora, pero creo que pasaron como 90 días, 3 meses. Pero este hombre, que era casi que una bebida alcohólica con patas, este hombre que se convirtió a Cristo por el testimonio de su hijo que se convirtió a Cristo, en esos 3 meses de vida que le quedaron, llevó muchas personas a Jesucristo. Porque el cambio había sido superlativo. Y la gente decía: ¿quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Si yo no soy transformado por el poder de Dios, entonces no estoy experimentando la realidad de la cruz o la realidad del Evangelio. Si la realidad que yo estoy experimentando es venir a la iglesia o venir a reunirme,
entonces no es la realidad que Dios quiere para nosotros. La realidad de Dios nos transforma. La realidad de aprender versículos y cantar canciones bonitas, eso se lo dejamos para los testigos de Jehová, para los mormones. Hay un montón de sectas por ahí que promueven un montón de cosas y ritos religiosos. Está lleno por todos lados. Te podemos dar una lista interminable de personas y de lugares donde puedes aprender ritos religiosos. Pero el lugar donde podés aprender a cómo ser transformado de adentro para afuera es a los pies de Jesucristo. Y cuando experimentamos la realidad de Jesús, entonces nuestro ser cambia. Y dice la Escritura que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El Señor Jesús dice en Juan 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy, no sé, misteriosamente no hemos visto ningún chico que ande por ahí pidiendo dulces todavía, lo cual nos alegra tremendamente. Pero seguramente hoy hay muchos que están golpeando puertas, pero hoy hay otra persona que está golpeando la puerta de tu corazón, que es Jesús. Y Jesús dice, yo golpeo a la puerta. Él no va a tirar la puerta abajo, no se va a meter por la ventana ni por el techo, eso se lo dejamos a los ladrones, eso se lo dejamos a las sectas que manipulan. Ellos sí se meten por la ventana, por el sótano, pero Jesucristo solo golpea gentilmente la puerta central de tu vida. Y si abrís la puerta de tu vida y permitís que Jesús entre, dice, cenaré con Él y Él conmigo. Y lo lindo es que en mi casa yo me estoy muriendo de hambre. En mi casa yo me muero de hambre. No tengo que convidar, pero Jesús trae la cena. No es que yo lo invito a Jesús y Él me despoja de lo que tengo, sino que Él trae la cena. Él es el pan de vida. Él es el pan de vida. Y cuando yo como de ese pan, quedo saciado y no tengo sed ni hambre jamás. Que el Señor nos bendiga, que podamos disfrutar esta realidad, que la podamos compartir, esta realidad que es eterna, esta realidad que se puede experimentar y esta realidad que se puede compartir para que otros también la disfruten y para que podamos experimentar estos cambios verdaderos. ¿Quién te ha visto y quién te ve cada vez más? Oremos. Padre, gracias, muchas gracias por esta tarde, gracias por tu bondad, gracias por la realidad de Cristo Jesús, gracias porque Él es real y gracias porque su luz disipa toda oscuridad. Y en su luz, toda la oscuridad tiene que rendirse a sus pies. Y en su luz hay victoria y hay bendición. Te agradecemos por Jesús, te agradecemos por este Señor vivo, verdadero y real. Ayúdanos, Padre, a poder disfrutar de Él, a cambiar nuestras mentiras, a nuestras irrealidades, a cambiarlas por su verdad y por su realidad, disfrutarla inmensamente y eternamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.